Si Dios existe, ¿por qué existe el mal? De toda la vida, el problema del mal ha sido la objeción principal contra la existencia de un Dios como el cristiano. En su forma más sencilla se puede entender así. Primero, si Dios quiere eliminar el mal, pero no puede, entonces no es todopoderoso, por tanto, no es Dios. Segundo, si Dios puede eliminar el mal, pero no quiere, entonces no es completamente bueno y por tanto tampoco es Dios. Tercero, si ni quiere ni puede, o sea, no es bueno ni omnipotente, todavía menos es Dios. Cuarto, en cambio, si quiere y puede, ¿por qué existe el mal? Eso es lo que vamos a responder en este vídeo. ¿Cómo puede el creyente y específicamente el cristiano abordar este problema? Veamos primero algunas respuestas que me parecen insuficientes. Primera, a veces hay quien dice que Dios tiene que permitir el mal porque de lo contrario no seríamos capaces de apreciar el bien. O sea, que para conocer el bien necesitamos conocer el mal. Esto parece por un lado falso y por el otro incompatible con el cristianismo. Me explico. Parece falso porque si acaso es al revés. O sea, para entender lo malo uno tiene que partir de una comprensión previa de lo que es bueno. Es porque sé que la vista es algo bueno que puedo luego entender que la ceguera es mala, por ejemplo. Es porque sé que estar vivo es bueno que veo la muerte como un mal, y así un largo etcétera. En general, el mal es la ausencia de un bien debido, y en tal caso el bien tiene una primacía ontológica y epistemológica respecto al mal. Para que el mal exista, tiene que existir el bien, y para que el mal pueda ser entendido, se tiene que entender el bien. Además, decir que para conocer el bien es necesario conocer o experimentar el mal parece incompatible con el cristianismo en varios puntos. Primero, porque pensamos que Dios sabe lo que es el bien, pero para ello no ha tenido que experimentar ni sufrir ningún mal. Y segundo, porque pensamos que en la vida futura ya no habrá mal y que no obstante seguiremos siendo capaces de apreciar lo bueno. Una segunda respuesta común es apelar al hecho de la libertad humana. Dios quiere crear seres libres, porque la libertad es un gran bien que nos hace capaces de amar, pero la libertad comporta un riesgo de que la criatura decida abusar de ella e introducir el mal en el mundo. Ese argumento es el que yo he utilizado en no pocas ocasiones, pero es un poco regulinchi, porque esta respuesta es mejor que la anterior y creo que es un paso en la dirección correcta, pero no sé hasta qué punto funciona de veras, al menos para nosotros, los cristianos, porque el cristianismo ha de sostener que Dios sería capaz de hacer criaturas libres que nunca actuaran mal. Al fin y al cabo, pensamos que en el cielo, si es que llegamos allí, claro está, no podremos ya pecar, pero seguiremos siendo libres. No nos habremos convertido en robots. Y los católicos, además, creemos que María, la Virgen, siendo perfectamente libre, nunca pecó por gracias especiales que Dios decidió darle a ella en razón de su Hijo Jesús. Así que da la impresión de que Dios, si quisiera, podría dar a todos la gracia suficiente para no pecar, o al menos es una cuestión abierta, lo que nos empuja a buscar alguna otra solución al problema del mal. Lo que el creyente necesita señalar es algún tipo de bien que Dios no podría de ningún modo conseguir si no permitiera la existencia del mal, o al menos el riesgo de que existiera. ¿Podemos señalar bienes de ese tipo? Podemos. Hay bienes o virtudes morales, por ejemplo, que no podrían darse en el mundo si no existiera el mal. La valentía, por ejemplo, no se podría ejercer si no existieran peligros frente a los cuales sobreponerse al miedo y hacer lo noble. La compasión y el cuidado del prójimo no se podrían ejercer
si no hay nadie que sufra. No se podrían dar actos de sacrificio, ni el más alto de todos, que es el sacrificio de la propia vida, si no hubiera modo de perder lo que se sacrifica. La transformadora experiencia de perdonar y ser perdonado y de saberse amado incluso en el propio pecado no se podría vivir si nadie hiciera nunca nada mal. Todos esos bienes requieren lógicamente la existencia del mal. Si el mal no existiera, no se podrían dar. Y como Dios no puede hacer imposibles lógicos, como no puede hacer círculos cuadrados, si quiere crear un mundo en el que sean posibles la valentía, la compasión, el cuidado del prójimo, el sacrificio y el perdón, tiene que crear un mundo en el que sea posible la existencia del mal. Ahora, alguno podría objetar, pero cuando estemos en el cielo y el mal ya no exista, estos bienes tampoco podrían existir. ¿Significa esto que el cielo es peor que la vida en la tierra? No. En el cielo, o eso es lo que enseña la Iglesia, estaremos cara a cara con Dios, disfrutando de su presencia, que es lo único que puede llenar el deseo infinito de nuestro corazón. Y no puede haber nada mejor que esto. Ahora bien, la comparación no ha de hacerse entre la vida en el cielo en el que no existe el mal y la vida en la tierra en la que sí exista el mal, sino entre un mundo en el que empezamos todos directamente en el cielo y un mundo en el que en el cielo es algo que llega después. En un mundo en el que todos empezamos directamente en el cielo, solamente se dan los bienes posibles en el cielo. En un mundo en el que el cielo es algo que llega después, se dan los bienes que son posibles en el cielo y también aquellos bienes que solo son posibles junto con la existencia del mal. Y aunque Dios en su soberanía podría perfectamente haber decidido crearnos a todos directamente en el cielo, tiene sentido, es razonable que no lo haya hecho así, dado que de este modo queda abierta la posibilidad de que se realicen más bienes en la historia del mundo. Entonces, cuando uno se da cuenta de que ciertos bienes de orden superior están conectados lógicamente con la existencia del mal, puede ver que esto último, el mal, no es necesariamente compatible con la existencia de Dios. Dios quiere y puede eliminar el mal, sí, pero decide permitirlo para que puedan darse en el mundo bienes que de otro modo no habrían sido posibles. Y además, como es omnipotente, siempre puede utilizar cualquier mal, por grande que sea, como ocasión de sacar de él bienes aún mayores, triunfando sobre el mal de modo definitivo. Y esto, de hecho, es lo que los cristianos creemos que Dios hace con el pecado humano. Pudiendo evitarlo, Dios decide permitir el pecado y la depravación humana para demostrarnos con su plan de salvación en Jesús hasta dónde está dispuesto a llegar por amor para salvarnos. Y es así como lo plantea Santo Tomás en su Suma Teológica. Dios podría haber redimido al género humano de cualquier modo. Por poder, podría haberse encarnado, haber saludado así un poco de lejos diciendo os perdono, y que vive España. ¡Que viva España! Y ya está, y perdonado estábamos. Estamos hablando de Dios. Puede hacer lo que le salga de los Abdushan. Pero en vez de eso, Dios toma nuestro pecado como ocasión para demostrarnos de la manera más radical y palpable posible cuánto nos ama, hasta dónde está dispuesto a llegar para sacarnos del fango en el que nos hemos metido. Y allí radica la belleza del mensaje cristiano. Dios te ama tal cual eres, sí, y te deja caer a lo más hondo para demostrarte una y otra vez que su amor por ti traspasa todos los límites, todas las fronteras, y que no se escandaliza ni siquiera ante la mugre más apestosa. Cuidaros.